Buenas tardes, ¿cómo están? Eso, muy bien, qué bueno. Pues me da a mí un gran placer, un gusto estar aquí en Guadalajara, compartiendo un poco mi experiencia en este mundo de los negocios y el desarrollo empresarial. Hace aproximadamente unos 25 años salí de la universidad, estudié aquí en la Universidad Panamericana en Guadalajara, estudié ingeniería industrial y cuando salí de la universidad empecé a trabajar. La verdad es que desde que yo era muy pequeño nunca pensé en conseguirme un empleo. De hecho, me considero, a estas alturas de mi vida, me considero mucho más vendedor que ingeniero, porque salí a trabajar, empecé a vender, empecé a hacer negocios extraordinarios. Mi primer negocio en 1993, un amigo y yo conseguimos una distribución para venta de libros para niños. En aquellos años, 1993, se estaba abriendo recientemente el Tratado de Libre Comercio. Seguramente algunos de ustedes ni siquiera se acordarán de eso, ni siquiera habían nacido, pero en 1993 se abre el Tratado de Libre Comercio y empieza a llegar mercancía de Estados Unidos y Canadá, y una editorial canadiense nos dio una distribución y empezamos a vender estos libros a diestra y siniestra. Eran libros extremadamente buenos, a costos muy bajos, y imagínense a los 21, 22 años tener un negocio que te genera 40 o 50 mil pesos de ganancias a la semana. Si eso sería el día de hoy algo muy bueno, ¿se imaginan hace 25 años 40 mil, 50 mil pesos por semana de ganancias? Obviamente, como una persona que estás educada para trabajar y mejorar tu nivel de vida, ¿qué creen que hice con ese dinero? ¿Qué? Bueno, no despilfarré, pero sí empecé a gastar. Empecé a comprar cosas a crédito, me compré un coche deportivo, me compré un departamento, empecé como desesperado, pensando que me iba a comer al mundo. 1993 y 1994. Finales de 1994 cambia el gobierno. Seguramente ustedes tampoco se acordarán mucho de eso porque son muy jóvenes, pero cambia el gobierno y hay una devaluación en 1994. No sé si dentro de los que están más o menos en mi generación se acuerdan de diciembre del 94. ¿Sí se acuerdan? Perdimos hasta casi la camisa, ¿estamos de acuerdo? Imagínense, 3 pesos el dólar, se va a 6 pesos, todas nuestras deudas en dólares. La gente se apanica, deja de comprar, y lo que eran 40, 50 mil pesos por semana se convierten en 2, 3 mil pesos, con una infraestructura que pues ya no podías mantener, deudas por doquier. Imagínense, fue mi primera experiencia en donde realmente me di cuenta que emprender y hacer negocios no es tan fácil como parece. Sin embargo, porque realmente no era despilfarrador, sí gasté mucho, pero no era despilfarrador, me mantuve todavía más. Después de esta crisis del 94, me mantuve 7 años más en el negocio de los libros. Nunca volví a ser igual. Sin embargo, pues seguimos trabajando, ganábamos dinero, más o menos como que ahí la llevábamos. En el año 2000, el mismo amigo y yo conseguimos una distribución para venta de unas membresías para descuento en hoteles. Y entonces empezamos a vender estas membresías, nos empieza a ir muy bien, encuentro un mercado importante en la Ciudad de México, y fue cuando decidí emigrar a la Ciudad de México. Yo soy de la Ciudad de México, nada más que mis papás se vinieron a trabajar muy pequeños aquí a Guadalajara, y aquí fue donde estudié. Regreso a la Ciudad de México, empezamos a hacer este negocio, nos va extraordinariamente bien durante 5 años. En el año 2005, ni la compañía a la cual representábamos, ni nosotros mismos nos dimos cuenta de la ola que venía de comercio electrónico, del turismo en internet. Y para no hacerles el cuento muy largo, en 3 años, del año 2005 al 2008, nos acabamos prácticamente todo lo que habíamos ganado en 12 años anteriores. En 3 años habíamos perdido nuestro mercado, no teníamos negocio, cerramos oficinas, vendimos los autos, nos quedamos prácticamente sin nada. Increíble, ¿no?
Imagínense una situación donde tú tienes una estabilidad financiera o económica, entre comillas, porque generas dinero, pero resulta que de repente te quedas absolutamente sin nada. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible algo así? Y a mis manos entonces llega un documento que en aquel tiempo se llamaba Plan de Inversión Personal, y me doy cuenta que en realidad el problema no es el si ganamos o no ganamos dinero. El problema realmente está en lo que estamos haciendo con el dinero que estamos ganando. Ese realmente es el problema. Y me di cuenta que mi historia no era una historia mía. Había N cantidad de personas que me comentaban, yo fui aquel gerente que ganó mucho dinero, yo fui aquel vendedor, yo fui aquel empresario, y de repente te quedas sin nada. Esta historia es una historia muy recurrente. Entonces, llegan a mis manos los 4 conceptos básicos de educación financiera y me empiezo a disciplinar en la parte financiera con una deuda de más de 2 millones de pesos. En 3 años alcancé lo que hoy llamo la paz financiera. Desde desde el 2011 a la fecha, hace 8 años, como familia no tenemos una sola deuda. Tenemos la filosofía de que si tenemos o deseamos tener algo, lo tenemos que pagar de contado. Y si no tenemos para pagar de contado, simplemente nos aguantamos. Esa es la filosofía de la paz financiera. Y cuando logramos esto en tan poco tiempo, a mí se me empezó a hacer una obligación hablar de este tema, porque no podía quedarme con eso. Después de haber sufrido una situación tan difícil y haberla resuelto en tan poco tiempo, no podríamos quedarnos con eso. Y ahí empezamos entonces a hablar de el plan de transformación financiera, en donde no solamente damos la información. Lo que hoy les voy a enseñar es digamos, lo básico del plan de transformación financiera, pero la información por sí misma no sirve absolutamente de nada. Es más, esta misma conferencia, si ustedes apuntan y toman notas, de hecho les recomiendo que apunten y tomen notas o graben el audio si quieren, porque esa es una información que a mí me hubiera gustado tener cuando empecé hace 25 años. Sin embargo, la información sin acción no sirve absolutamente de nada. Entonces, me gustaría transmitirles este conocimiento, esta experiencia que yo tengo, no con la intención de decirles, yo soy acá el empresario super guau. No, mi intención es que ustedes, en mi experiencia, no les suceda lo mismo que yo pasé. Porque miren, actualmente el emprendimiento es una tendencia. Nos están enseñando a emprender, a hacer negocios, a buscar otras opciones. Pero si buscamos otras opciones, pero no transformamos nuestra educación financiera, créanme, no vas a llegar muy lejos. Aún puedes hacer un muy buen negocio. Porque si empiezas a ganar dinero y te lo gastas, ¿qué va a pasar? Te vas a endeudar. ¿Por qué? Porque tenemos este afán de mejorar nuestro nivel de vida, ¿estamos de acuerdo? En lugar de mejorar nuestro nivel de vida en base a la deuda, la propuesta con Smart Business Corp es que lo hagas en base a inversiones. Por eso es que los 4 conceptos básicos de educación financiera, todo el mundo deberíamos de aprenderlos para crear, mantener y acrecentar nuestra riqueza personal. Así es que vamos a entrar de lleno. Primer concepto básico de educación financiera. El primer concepto básico de educación financiera se refiere a los ingresos. ¿Qué dice acá? Ingresos activos. Esto no tiene nada que ver con contabilidad, más bien tiene que ver con acciones, ¿no? Ingresos activos. ¿Cuáles son los ingresos activos? Todos aquellos ingresos que ganamos por el trabajo que hacemos. Esto es fácil de entender porque la mayoría de nosotros estamos educados para trabajar y ganar dinero. ¿Estamos de acuerdo? Así nos dijeron. ¿El dinero cómo se gana? Trabajando. Entonces el 95% de las personas normalmente estamos acostumbrados a
trabajar para ganar dinero. Entonces los ingresos activos son es aquel ingreso que tú tienes por el trabajo que haces. Un empleado va a su empleo, cobra su sueldo, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si te quedas sin empleo? Dejas de ganar dinero. Un vendedor que sale a vender y ofrecer productos, gana dinero. Si no sales a vender, ¿qué pasa? No ganas dinero. Un médico, un contador, el médico va a dar sus consultas, gana dinero. ¿Qué pasa si un médico se va de vacaciones? No pasa nada, ¿no? Ya no gana dinero. ¿Por qué? Porque no está abierto su consultorio. Esos son los ingresos activos. Es muy fácil de entender el concepto de los ingresos activos, que es lo que normalmente estamos acostumbrados a recibir. Así es como ganamos dinero. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Segundo concepto básico de educación financiera. El segundo concepto básico de educación financiera se refiere a los ingresos, ¿qué dice acá? Pasivos. Los ingresos pasivos son todos aquellos ingresos que ganamos sin trabajar. Y miren, cuando yo empecé a hablar de este tema de ganar dinero sin trabajar, vaya, ganar dinero sin trabajar ¿no choca con nuestras creencias? ¿Sí o no choca con nuestras creencias? Claro, porque ¿cómo nos enseñaron que se gana el dinero? Trabajando. Entonces, cuando yo te digo, ¿se puede ganar dinero sin trabajar? ¿Cómo es posible que ganemos dinero sin trabajar? Pero miren, la pregunta es simple, ¿te gustaría vivir de tus rentas? ¿Te gustaría vivir de tus rentas? A ver, ¿quién levanta la mano? Pues claro, todo el mundo quisiéramos vivir de nuestras rentas, ¿sí? Entonces sí se puede ganar dinero sin trabajar. Si tú tuvieras un departamento, una casa, algo que rentar, ganas dinero sin trabajar. Si tú fueras un inventor o tuvieras ahí, por ejemplo, una licencia, una patente, tuvieras la posibilidad de tener una licencia, una patente, puedes ganar dinero, ¿no? Sin trabajar. Hay quien gana dinero incluso después de muerto, ¿están de acuerdo? Sí, Juan Gabriel y bueno, Michael Jackson y pues muchos más, ¿verdad? Siguen ganando dinero aún después de muertos. Ajá. La renta de un inmueble, por supuesto, también es un ingreso pasivo, un ingreso que gana sin trabajar. Pero ¿están de acuerdo conmigo que no podemos decirle a Diosito, Diosito, por favor, mándame ingresos pasivos? ¿Se podría eso? ¿Se podría hacer eso? Bueno, sí se puede, por supuesto. Tú puedes pedirle a Dios que te mande ingresos pasivos, pero Dios también dice, ayúdate, ¿qué? Yo te ayudaré. O sea, no es un tema nada más de pedirle a Dios que nos mande ingresos pasivos. Y aquí viene el tercer concepto básico de educación financiera. El tercer concepto básico de educación financiera. Espérame. Aquí voy a hacer algo interesante. Se me pasaba esto. Los ingresos pasivos son aquellos que ganamos sin trabajar. Entonces imagínate, ¿no te gustaría estar debajo de una palmera tomándote una piña colada al lado del amor de tu vida y seguir ganando dinero? ¿Te gustaría eso? ¿Sí te gustaría? Claro, a todos nos gustaría eso. Pero la realidad entonces es que ¿por qué la mayoría de la gente no tiene ingresos pasivos? No tenemos ingresos pasivos porque no nos enseñaron a hacer, ¿qué dice acá? Inversiones. El asunto está bien simple. Si tú quieres generar ingresos pasivos, tienes que aprender cómo tus actuales ingresos activos los puedas dirigir ¿a qué? A inversiones que te puedan generar ingresos pasivos, suficientes para alcanzar la libertad financiera o la paz financiera. Y el ejemplo es bien simple, mira. Cuando tú logras aprender a invertir el dinero en lugar de gastarlo en deuda o adquirir deuda para gastarlo, tus ingresos a través de tus inversiones normalmente se multiplican mucho más rápido de lo que tú podrías obtener a nivel personal. Porque si tú el día de hoy quisieras obtener el doble de ingresos de lo que tienes hoy, ¿qué tendrías que hacer? ¿Qué opciones habría? Quisieras duplicar tus ingresos, ¿qué opciones habría? ¿Trabajar el doble de tiempo? Pues es una opción, pero ¿tendrías el tiempo suficiente? Realmente no te alcanzaría el tiempo como para duplicar las horas de trabajo. Miren, cuando allá en México vendía las membresías para descuento en hoteles, llegó el momento
en que ocupaba 200 kilómetros diarios en el coche, 200 kilómetros diarios en la Ciudad de México. ¿Se imaginan lo que es eso? Era una locura. De hecho, lo pienso ahora y digo, ¿cómo lograba yo hacer eso? Entregaba, cobraba, vendía, y por supuesto ganaba buen dinero, pero no me alcanzaba el tiempo para duplicar mis ingresos. No me alcanzaba de 8 de la mañana que dejaba a mis hijos en la escuela a las 7, 8 de la noche que ya no había gente en las oficinas. No había manera de duplicar el ingreso. ¿Por qué? Porque tendría que duplicar mi posibilidad de venta, y si lo hacía yo solo, no había forma. Entonces, la única forma que hemos encontrado para que sea posible es a través de las inversiones. Pero no nos enseñaron a invertir, estamos educados para gastar, estamos educados para mejorar nuestro nivel de vida y hacerlo a través de la deuda. Y las deudas no son malas. ¿Qué sería lo malo de las deudas? No poderlas pagar. Cuando uno tiene un empleo o tiene un negocio y tiene ingresos constantes y tiene deudas, parecería que la vida es color de rosa. Pero miren, créanmelo, y aquí hay historias que seguramente me lo van a confirmar. Tú puedes tener muy buenos ingresos y tener deudas y pareciera que la vida va perfecta. Vas mejorando, vas creciendo financieramente. Pero ¿qué pasa cuando llegas a perder tu empleo? ¿O qué pasa cuando tu negocio se viene para abajo y traes deudas? ¿Qué sucede? Caos financiero, ¿están de acuerdo? Caos financiero. Y entonces ahí es donde es importante que aprendamos cómo invertir el dinero. Ahora bien, si tú haces negocios e inversiones y te gastas el dinero, mal tema. Tenemos que aprender a cómo multiplicar las posibilidades para hacer más inversiones, entonces tener múltiples fuentes de ingresos. Ok, cuando una persona alcanza esta posibilidad, entonces viene el tema de la libertad financiera, que es el cuarto concepto básico de la educación financiera. La libertad financiera se refiere no a cuando ya tienes mucho dinero y puedes gastar lo que quieras, ¿eh? Normalmente eso es lo que pensamos cuando nos hablan de libertad financiera, ¿verdad? ¿Sí o no? Hablamos de libertad financiera y pensamos que es cuando ya tengo mucho dinero y puedo gastar lo que quiera en donde quiera. Pues ¿qué creen? Eso no es libertad financiera. Libertad financiera se refiere, fíjense muy bien, pongan mucha atención. Libertad financiera se refiere al momento justo en el cual tus ingresos pasivos superan tus gastos personales. Cada persona de esta sala que está escuchando esta conferencia, cada uno de nosotros tenemos un cierto nivel de vida con el cual mantenemos nuestras necesidades básicas. Hay quien la libra a lo mejor con 10,000 pesos mensuales, hay quien a lo mejor tiene un nivel de vida de 20,000 o 40,000 o 50,000 o 100,000. En base a tus inversiones, cuando tú generas ingresos pasivos suficientes para cubrir tus gastos personales, aunque no seas millonario, vas a tener libertad financiera. ¿Sí estamos de acuerdo? A ver si es cierto que pusieron atención, les voy a hacer un examen, un breve examen. Imagínense a un empleado que gana 40,000 pesos mensuales y solamente se gasta 30,000. La pregunta es, ¿tiene libertad financiera? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que sí? Sí. ¿Quién dice que no? Eso, así sí pusieron atención, sí pusieron. A ver, ¿quién dice que no? Ok, ¿por qué no? Sí, pero no exactamente. Exactamente. A ver, préstame por favor. Muchísimas gracias. A ver, otra vez. Porque se está gastando mucho más dinero del que está ganando y se está quedando con muy poco dinero para poder hacer un pasivo. En realidad está ahorrando 10,000 pesos, ¿verdad? Ok. Sí, pero no. A ver, ¿por qué? No, porque es un empleado y depende del empleo que está teniendo para generar esos ingresos. Exactamente. ¿Es un ingreso qué? Activo. Muy bien. Un aplauso para este muchacho. Le vamos a dar algo. A ver. Muy bien. ¿El ingreso es un ingreso qué? Activo, porque es un empleado. Este empleado es disciplinado, gasta menos de lo que gana, ¿estamos de acuerdo? Él gana 40,000, pero solamente gasta 30,000.
Está genial, tiene disciplina. Está ahorrando 10,000 pesos mensuales. Imagínense un año después, este empleado ahorró 10,000 mensuales. ¿Cuánto tiene al final del año? 120,000. Pero al final del año le dicen, ¿sabe qué? Que le vaya bien, que Dios le bendiga. Tiene 120,000 ahorrados. ¿Para cuánto tiempo le alcanza ese dinero para mantener su mismo nivel de vida? Para 4 meses. Quiere decir que se lo gastó 3 veces más rápido de lo que logró ahorrarlo. Entonces, es un ingreso activo, aunque gasta menos de lo que gana, no tiene libertad financiera. ¿Estamos de acuerdo? Porque depende de sus ingresos, de su esfuerzo personal, de su empleo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer entonces? Para mí, esta es la frase ganadora de esta conferencia. Fíjense muy bien. La educación financiera consiste en aprender a orientar tus actuales ingresos, ¿qué dice allá? Activos, ¿a dónde? A inversiones que te generen ingresos pasivos suficientes para alcanzar la libertad financiera. Suficientes para alcanzar la libertad financiera. ¿Sí están de acuerdo conmigo en eso? Imagínate tú como emprendedor, como joven, con ganas de hacer cosas distintas, con ganas de salir adelante, entendiendo y aplicando estos 4 conceptos básicos de educación financiera. Que no te vuelvas loco por querer comerte al mundo cuando empiezas a trabajar, porque estoy seguro que muchos de ustedes van a empezar a generar ingresos muy importantes, pero si estos ingresos los diriges a la deuda, es un muy mal tema. Si en lugar de eso lo diriges al ahorro y a la inversión, en poco tiempo vas a tener libertad financiera y en otro tiempo vas a alcanzar lo que hoy llamo la paz financiera, que va un poquito más allá de lo que es la libertad financiera, porque tal como se los expliqué, la libertad financiera es justo en donde tus ingresos pasivos superan tus gastos personales. ¿Estamos de acuerdo? Sería bueno quedarse ahí en la libertad financiera, como decía, ya la liberé con mis gastos personales. ¿Sería bueno? ¿Por qué no sería bueno? ¿Mande? Por la inflación. Bueno, pues sí, pero la verdad no sería bueno porque sería muy conformista. ¿Estamos de acuerdo? Conformarte con mantener tu nivel de vida en lo que tienes el día de hoy. ¿No siempre aspiramos a más? Yo creo que los seres humanos tenemos derecho de vivir en abundancia. El asunto es que hemos intentado vivir en abundancia en base a la deuda, no en base a la inversión. Cuando cambiamos nuestro chip y empezamos a entender que la abundancia la podemos vivir en base a la inversión y logramos hacer negocios e inversiones que nos generen ingresos pasivos, los ingresos pasivos empiezan a crecer rápidamente. Tan rápido como quizá no te lo puedas imaginar. Y entonces cuando tu ingreso pasivo empieza a crecer, ahí es cuando realmente una persona tiene la capacidad de comprar siempre contado. Un día una persona en un evento me dijo, oye, es que yo no puedo comprar un coche de contado, eso es muchísimo dinero. Y yo te puedo decir, claro que se puede comprar un coche de contado. Por supuesto que se puede. Entonces, y la casa y todo, se puede comprar todo de contado. O sea, les digo porque nosotros ya vivimos esa experiencia. Ya vivimos con deudas muchísimos años, ya logramos entender este modelo y logramos vivir sin deudas con la filosofía de si tenemos para pagar de contado, compramos. Y si no tenemos para comprar de contado, nos aguantamos. Porque además cuando una persona llega a este nivel de conciencia y a paz financiera, te vas a dar cuenta en realidad que la vida se empieza a disfrutar con muy poco. De repente estamos tan afanados en tener cosas y trabajamos, luchamos por tener, que ya cuando logras tener las cosas, en realidad te das cuenta que, claro, lo puedes disfrutar, pero no es algo que sea necesario incluso para ser feliz. Y ahí es cuando ya el nivel de conciencia con paz financiera te permite ser tan creativo
que entonces empiezas a ayudar a otras personas. Que es ahí donde realmente es donde queremos llegar con Smart Business Corp. No por el dinero que podemos generar, porque afortunadamente nuestro modelo es un modelo de negocio sumamente lucrativo. Pero no nos mueve el ganar más dinero, nos mueve el ayudar a más personas. Y afortunadamente cuando nosotros decidimos ayudar a más personas, el dinero sigue llegando y llega en abundancia. Y eso es lo más maravilloso que nos ha sucedido a miles de personas que hoy forman parte de Smart Business Corp. Porque esto no es una teoría. Afortunadamente, esta información, si ustedes la quieren tomar como que estuvo padrísima la conferencia, no va a pasar absolutamente nada. Pero si el día de hoy ustedes toman un poquito de conciencia y ponen acción, empiezan a tomar acción para organizar sus ingresos, pagar sus deudas, después enfocarse en ahorrar y después enfocarse en invertir, les aseguro que si conocen nuestro modelo de negocio, en 2 o 3 años ustedes tienen paz financiera y múltiples fuentes de ingresos. Y sus negocios pueden ser un detonante para la economía a nivel nacional e incluso a nivel mundial. Porque sí, se trata de invertir en proyectos productivos, en negocios que puedan generar empleo y desarrollo económico de largo plazo. Pero tenemos que empezar por la educación financiera. Quiero que se imaginen la posibilidad de que nos organizáramos para crear un fondo de capital para invertir en proyectos productivos. Si nosotros logramos invertir en proyectos productivos, tendríamos la capacidad de educar a esos empleados que van a llegar a nuestros proyectos productivos y en algún momento incorporarlos a un tema de educación financiera para que puedan alcanzar en poco tiempo también la paz financiera. Tenemos un plan para 14 años y en 14 años Smart Business Corp puede ser un detonador de la economía a nivel no nada más México, sino América Latina. Así es que los invitaría a que no se conformen con la libertad financiera, sino que avancen hacia la paz financiera. Y la paz financiera, créanme, es lo mejor que le puede pasar a cualquier persona. Aquí está mi contacto, ernestoresines@smartbusinesscorp.com. Prepárate, ahorita te paso mi contacto otra vez. Prepárate porque estamos organizando un lanzamiento el día 8 de mayo de Pimela, que es la Asociación de Pymes Latinoamericanas, que desde México estamos liderando junto con Pyme Chile o Pymechi para poder integrar a una comunidad latina de emprendedores, de gente que esté tomando acción en temas de educación financiera y de desarrollo empresarial, para que no solamente seamos detonantes en México, sino lo seamos en América Latina. Así es que eso sí requiere un aplauso porque es algo que de verdad estamos impulsando de todo corazón y estoy seguro que vamos a tener grandes resultados.